Bien, aquí tenemos entonces el primer militarismo, primer civilismo y guerra con Chile. ¿Ya? Veamos el primer militarismo. ¿Sí? ¿Ya? Leamos entonces un poco ahí las características políticas. ¿Ya? Esa es la clave.
Bien. Uno de los temas que es siempre eh, recurrente, ¿no?, en la narrativa de la historia peruana es el nacimiento del Estado republicano. ¿Ya? Como pueden ver, el Estado republicano nace, ¿no?, tiene su origen con las guerras de independencia, que forzosamente lo va a llevar a un tipo de gobierno específico, el cual se va a llamar caudillismo militar. ¿Ya? Ahí pueden ver las fechas que abarca o corresponde. Veamos algunas características, ¿no? Primero, un predominio de jefes o caudillos, ¿ya?, que componían el estamento militar. Que buscan ellos el control de la administración, ¿no?, en otras palabras. La pregunta que uno debería hacerse es ¿por qué?, ¿no? ¿Cuáles son las causas que promueven esta discusión, ¿no?, del control de la administración? Bueno, recuerden que la guerra de independencia eliminó un gobierno central, ¿ya?, que era de todos modos, para bien o para mal, era el gobierno del virrey, así que la caída del virreinato y el establecimiento del régimen republicano dejó un gran vacío geopolítico, ya que España se fue de la administración virreinal. Así que el país tuvo que enfrentar sus pequeños, ¿no?, las pequeñas divisiones y, bueno, los conflictos regionales que padecía desde la época de la independencia. ¿Ya? Recuerden que esta independencia fue una guerra que produjo una fuerte inestabilidad, ¿no? No solamente en el ámbito social, por las guerras civiles, los golpes de Estado, sino también por los cambios constantes de constitución. ¿Esto qué significaba? Una inseguridad jurídica. Que no hay forma, ¿no?, de poder consolidar una política a largo plazo debido a que no hay una garantía legal, ¿no? Cuando hablamos de legalidad, hablamos del marco constitucional, ¿no? Recuerden que la Constitución, según la educación cívica, ¿no?, la cultura cívica que ustedes llevan o han llevado en el colegio, es la máxima norma, ¿no?, el máximo marco normativo en el cual se desenvuelve, bueno, la administración republicana, ¿no? Recuerden que la Constitución es la norma de las normas, ¿ya? Es la ley por encima de la ley, ¿no? No se puede hacer una ley que contradiga lo que dice la Constitución, ¿no?, porque es el principio lo que rige o regula o dirige el ordenamiento jurídico a nivel nacional. Entonces, debido a estos cambios de Constitución, bueno, tenemos esta problemática. Si las contamos, ¿no?, son muchísimas, ¿ya? En pocos años, casi en un promedio de 15 años, se van a dar 5, ¿no? La de 1823, la de 1826, la de 1828, ¿no?, la de 1834, la de 1839, ¿ya? Y en cuarto lugar también tenemos gobiernos pendulares, ¿no? Recuerden que es una discusión eterna en la política republicana, ¿no?, en el siglo XIX, ¿ya? Es decir, una suerte de crítica, ¿no?, o vaivén entre gobiernos liberales y gobiernos conservadores. ¿Ya? Esa es una tendencia, ¿no?, de la política republicana, ¿ya? Una suerte de discusión, debates, ¿no?, de entre liberales y conservadores, es decir, aquellos que apuestan por un sistema más abierto, ¿no?, hacia el exterior, y los otros que apuestan por un sistema más vinculado a lo tradicional, ¿no?, que viene a ser lo que llamamos, pues, las bases tradicionales de una nación. Bueno, en lo social, ya tenemos que la élite criolla quedó un poco perjudicada, ¿no?, en la medida en que era una élite que criolla colonial, ¿no?, porque finalmente la otra élite, la republicana, salió ganando, ¿no? Recuerden que la élite republicana dirige el Estado, ¿no? UNAM, los Sánchez Carrión, los Orbegoz, en fin, ¿no? Familias muy ricas que venían, bueno, de la época colonial, ¿no?, de época pasada. Pero el élite criolla que venía de la península, claro, por supuesto que quedó muy mermada. No, también se mantiene la esclavitud. Recuerden que no era un gobierno perfecto, ya la esclavitud como forma de violencia social, ¿no?, estaba en la República. Ya era un estigma, ¿no?, una herencia colonial negativa, por cierto, y bueno, esto también le daba una mala imagen, ¿no?, a la República. ¿Ya? Y lo segundo, la explotación indígena, aunque ahí es más correcto decir el viejo tributo. ¿Por qué? Porque explotación, bueno, se da a lo largo, ¿no? Digamos que está en todos los niveles, ¿no? No solamente en Perú, en todo el mundo, sino que
más bien hablamos de la esclavitud, ¿no? O la servidumbre, ¿ya? Y la imposición de un tributo como en época colonial, ¿no? En época incaica, la mita, que existía bajo el nombre de contribución de indígena. Entonces no había una igualdad, ¿no? No había una igualdad como tal, no había una igualdad jurídica porque habían grupos, ¿no? Que estaban discriminados, marginados, privilegiados, bueno, entre otros. Bien, en cuanto a lo económico, hay una crisis económica, una recesión, ¿ya? De la independencia. Digamos que se recaudan pocos impuestos, ¿no? ¿Ya? Se recaudan pocos impuestos, no hay muchos, ¿no? Las alcabalas predominan, son los dos, ¿ya? Pero en general la independencia elimina un poco la presión fiscal, ¿no? Al final todos estuvieron de acuerdo con la independencia porque la independencia eliminó los cobros, ¿no? De impuestos en muchos de los impuestos eran más de 30, recuerden, en todo el virreinato, así que favoreció a toda la población, ¿no? De esa época. Ya, solamente quedan algunas pocas fuentes, ¿no? Las aduanas, ¿no? Por ejemplo, por el comercio, ¿no? Recuerden que desde Pezuela el libre comercio continuó, ¿no? Ya había empezado antes, ¿no? Pero con Pezuela, a pesar de la guerra, continuó, pero ya no solo en favor de España, sino también en favor de Inglaterra, Francia y otros países, ¿no? También de Estados Unidos, ¿ya? Así que las aduanas fue un elemento, una oficina fiscal que recaudaba estos impuestos. Y bueno, el viejo tributo indígena, ¿no? Que como decíamos, ya era un tributo de origen colonial, ¿no? Pero que, e inca también, que no desapareció, ¿no? ¿Por qué no desapareció? Porque bueno, recuerden que los criollos se preguntaban si desaparece el tributo, ¿de dónde sale para pagar los sueldos de la administración, ¿no? Entonces argumentaron que el tributo debía quedarse, ¿no? Recuerden que San Martín, el emperador argentino, ¿no? Que fundó la República Peruana, él abolió el tributo, ¿no? Abolió el tributo indígena, pero cuando él se fue, el tributo fue reestablecido, ¿ya? Bajo el nombre de contribución de indígenas, ¿no? Medida hecha por Simón Bolívar, ¿no? Así que el tributo quedó. ¿Ya? También llegó más tarde, se va a crear otro impuesto, el de la patente, ¿no? Un impuesto que se estableció en caso que uno creara un tipo de negocio, ¿no? Que creara actividad económica. Recuerden que hay mucha recesión, no hay mucha inversión, ¿no? La economía gira en torno a las haciendas todavía, ¿no? Básicamente la tierra, la agricultura, la ganadería. Bien, y hay dos modelos, ¿no? Librecambismo frente a proteccionismo. ¿Ya? Los liberales, ¿no? En el comercio llevan la ventaja, ¿ya? Esto se ha convertido en una tradición desde unos casi 50 años, ¿no? Porque el decreto de libre comercio lo estableció Carlos III en 1778, ¿no? La política liberal, la fase liberal de la reforma borbónica había comenzado 20 años antes, ¿no? O 18 años antes, en 1760, según estudios recientes, ¿ya? Y esto va a durar, bueno, hasta los primeros años de la República, ¿no? Con el decreto provisional de libre comercio que dio Pezuela y el decreto provisional de libre comercio que dio José de San Martín. Bien, en cuanto al territorio, ¿ya? El Perú es un país muy grande, miren, ¿no? Ahí se ve en el mapa, ¿ya? Y limitaba solo con tres países, ¿no? Bolivia, Brasil, que era un imperio, y la Gran Colombia, otro imperio, ¿no? Recuerden que la Gran Colombia era un imperio al mando de Bolívar, con colonias como, bueno, lo que se llama hoy día Ecuador, ¿no? Panamá, bueno, entre otros. ¿Ya? ¿Y qué aspiración tenía? Tenía la aspiración a la Gran Colombia, quizás eso explica su participación en la independencia, de apropiarse los territorios de Jaén y Maynas, ¿no? Miren, enormes territorios de costa de Perú. ¿Ya? Y también Perú tenía una gran frontera amazónica con Bolivia, con Brasil, ¿no? Y Bolivia. ¿Ya? El Perú era un país enorme que lamentablemente por una mala diplomacia, ¿no? Que suscribieron tratados, ¿no? Tratados de demarcación territorial, bueno, el Perú perdió muchos territorios. Bueno, hay dos principios, ¿no? Que permiten demarcar la frontera, ¿no? Que los países aceptaron finalmente, todos los países. Uno es el uti possidetis y dos, la libre determinación. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa uti possidetis? Significa un término, ¿no? Un poco como el latín, poseer lo que sea poseído. Es decir, los países hacen este, los países nacen con los territorios heredados de la antigua administración territorial.
¿ya? Entonces, ese es el Utiposidetis, ¿no? Todos están de acuerdo, ¿ya? Este, bien, entonces ahí tenemos el Utiposidetis, ¿no? Que es los territorios que se hereda de la antigua administración colonial, y el segundo es la libre determinación. ¿Ya? ¿Qué significa libre determinación? Significa, bueno, que se hace la consulta respectiva a la población si quieren quedarse o irse con otro país, ¿ya? Así que esto se va a hacer mediante los plebiscitos, ¿no? Que hoy se llaman referendos. Bien, ejemplos, ¿no? La reincorporación de Jaén y Maynas. Recuerden que el tema de Jaén y Maynas es un problema espinoso que enfrentó a Perú y la Gran Colombia, ¿no? Y más tarde Ecuador en muchas guerras, ¿no? Ya, esto que se debió, bueno, a que primero los colombianos no querían reconocer la existencia de la Real Cédula de 1802, que, de acuerdo al rey, ordenaba disponer la entrega o la reincorporación de los territorios de Jaén y Maynas al territorio del Virreinato del Perú, ¿no? Para que dependan bajo la audiencia de Lima, ¿no? Obviamente, la Gran Colombia sabía muy bien de la existencia de la cédula, pero no le importó, así que intentó por todos los medios apropiarse de estos territorios, ¿no? Es curioso, ¿ya? Y quizá puede explicar esta participación colombiana, ¿no? Sin embargo, no solamente el Perú utilizó el uti possidetis, ¿ya? También va a utilizar pues, la libre determinación, que significa que se hizo una consulta a la población, ¿ya? Y la población aceptó participar en, o sea, aceptó su inclusión, ¿no? No solamente legal, también por voluntad de la población, ¿no? Por voluntad del pueblo, para integrarse al territorio nacional. Y uno dice, ¿y por qué no? Bueno, porque hay todo un mercado que articula Jaén y Maynas con el Perú, pues en esa época, ¿no? Y ese mercado es el comercio del tabaco, ¿no? En esos años, que era una actividad comercial productiva muy lucrativa, ¿no? Entonces, había todo un mercado ligado más hacia el Perú, ¿ya? Entonces, ese mercado, ¿no? De Jaén, de Bacamoro, llegaba hasta Chile, ¿no? Hasta Argentina, ¿ya? Eso está en el tema del tabaco, y bueno, eso explica el por qué los jaeñeños y los cajamarquinos de Amazonas, los de Amazonas, bueno, querían la integración con el Perú. Bien, este, veamos sobre estos primeros gobiernos, ¿no? ¿Ya? José de la Mar, recuerden que él intentó proteger el mercado local a través de medidas proteccionistas, ¿no? Y esto debido a que, ¿cuál fue la intención? Bueno, la recuperación de la economía peruana. Él comprendió que no era posible aplicar un comercio libre total porque de aplicarlo la industria peruana no podría despegar, ¿no? Así que el gobierno comprendió que era necesario una suerte de pequeño retroceso, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto se conoce como las medidas proteccionistas, ¿no? Pero a la par promulgó una constitución liberal, ¿ya? Para fortalecer el sistema parlamentario, ¿sí? Bueno, también va a ocupar Bolivia, ¿ya? Recuerden que en esta época Bolivia se había independizado, ¿no? ¿Cuándo? 2 años antes, ¿no? O sea, no habían pasado 2 años, 1825 al 27. Entonces hay todavía una fuerte presencia de los altos peruanos en el sur del Perú, ¿ya? Recuerden que la independencia de Bolivia en el Congreso de Chuquisaca no fue que Bolivia pone su territorio, sus límites fronterizos, no. Ya, era algo más imaginario en la medida en que la fluidez de la población por
la cercanía cultural hacía prácticamente no distinguir bien de qué país se trataba, ¿no? Si eran bolivianos, si eran peruanos, porque la población de Puno del sur, bueno, era muy similar a la población de Bolivia, ¿ya? Entonces, esta fluidez cultural tampoco era de la época colonial, recuerden que viene de la época de los, ni siquiera de los incas, ¿no? Con el Collasuyo, viene de la época de Tiahuanaco, ¿no? O sea que estaba culturalmente muy enraizada esta idea de una sola nación, ¿no? Una sola comunidad que era el Alto Perú. ¿Ya? Bueno, entonces esto se ocupa, ¿no? La población del sur del Alto Perú era muy comercial, muy comerciantes, ¿no? Y utilizaban para su intercambio una moneda débil, ¿no? Llamada el feble. ¿Ya? Entonces, este feble, ¿no? Boliviano era una moneda de menor cantidad de plata y hacía que, bueno, hubieran esos problemas, ¿no? De intercambios, ¿ya? Los intercambios no eran tan buenos para el Perú, ¿no? Porque esta moneda pues estaba muy devaluada, ¿no? Era muy débil frente pues al peso peruano, aunque era de origen colonial, pero más fuerte, ¿no? Porque tenía mayor cantidad de metal precioso en el contenido del mismo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Sobre las monedas, ¿no? Bueno, entonces se produce la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Por este intento de Colombia de apropiarse de estos territorios peruanos. Y el Perú le fue bien parcialmente, ¿no? Tuvo una victoria naval, ¿no? El combate naval de Malpelo, aunque logró ocupar Guayaquil, sin embargo, fue derrotado en la fase terrestre, ¿no? En las batallas de Saraguro y Portete. Bien, se firma un convenio de Girón, Perú se ofrece desocupar estas provincias de Ecuador, y luego se va a firmar la paz de la Reagual. Pero ¿cuál fue la consecuencia de esa guerra, ¿no? El golpe de Estado. ¿Ya? Agustín Gamarra da un golpe de Estado, que es el segundo golpe de Estado, y derroca a Lamar. Y en el gobierno de Gamarra firma el Tratado de la Reagual, ¿no? Un tratado, y también ya más tarde el Pando Novoa con Ecuador, por el problema limítrofe, ¿no? Ya que la Gran Colombia ya no hizo reclamaciones, pero Ecuador se independiza en 1830. Y bueno, a pesar de ser un país nuevo, Ecuador comenzó a reclamar estos territorios, ¿no? Para sí mismo. Ya hay una fuerte oposición liberal desde el Congreso, ¿ya? E intentos de golpe de Estado contra Gamarra. Era un presidente muy conservador, ¿ya? Aunque parece débil de carácter, ¿no? Porque era débil con su esposa, parece que era débil con las mujeres, ¿no? Gamarra. Su esposa era una mujer que ha pasado a la historia como por ser muy, muy temperamental, ¿no? Como la llamada Francisca Gamarra, ¿no? Alias la Mariscala, ¿no? Doña Pancha también le decían así, que tenía bastante carácter contra o sobre su esposo, ¿no? El expresidente Gamarra, que era un caudillo, bueno, cusqueño, ¿no? Bien, luego tenemos al gobierno de Luis José Orbegoso, ¿ya? Es un gobierno liberal, ¿no? Y va a afrontar, bueno, el conservadurismo. Ya, digamos que en la mente de Orbegoso, en la cual se promulga una constitución nueva, la de 1824, ya se inicia una guerra civil, ¿no? Bueno, hay una guerra interna, hay muchas rebeliones, ¿no? Por ejemplo, la rebelión de Pedro Bermúdez, que era amigo de Gamarra, él quería ser presidente, y bueno, esta rebelión logra solucionarse con el llamado Abrazo de Maquinguayo, ¿ya? Pero igual la sonada estaba llamando la atención del gobierno, ¿no? Pero la segunda, la de el general Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Logra tener éxito desde Arequipa y bueno, derroca al gobierno de Orbegoso, ¿no? O aparentemente lo había derrocado, ¿ya? Digamos que hay una facción arequipeña en la que gobierna o está en Lima, ¿no? Ha logrado desalojarlo, pero Orbegoso aún conservaba sus prerrogativas de mando, ¿no? Porque no es que sea algo automático, ¿no? Un sector de él lo apoyaba y esto le permite hacer convenios con el gobierno de Bolivia para una intervención extranjera, ¿ya? Viendo esta situación, ¿no? Salaverry decide aliarse con Gamarra, ¿no? El caudillo que era muy poderoso en esa época, ¿no? Y que tenía capacidad de dominio de mando, ¿no? Aparte de mantener tropas, ¿no? O tropas irregulares, ¿no? En este caso. Bueno, así que con el apoyo del presidente de Bolivia, ¿ya? Santa Cruz, se va a iniciar la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, entonces, ¿qué pasó, no? 5.000 soldados bolivianos ingresan por
por la zona de Desaguadero, ¿ya? Y marchan primero contra Gamarra, que es el caudillo más fuerte, y lo derrotan en la batalla de Yanacocha, ¿ya? Entonces, esto, ¿no? ¿Qué va a ocasionar? Ya, bueno, aquí no está, esta es la confederación, pero vamos a verlo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a ocasionar? ¿No? Bueno, una vez que se derrota Gamarra, ¿ya? Se marcha contra Santa Cruz, ¿no? Logra detenerlos en el puente de Uchumayo, ¿no? En Arequipa, famoso, que da esta batalla de Uchumayo, ¿no? Victoria de Salaverry, pero luego será derrotado en la batalla de Socabaya, ¿no? Y fusilado también, ¿ya? Por orden de Santa Cruz. Bueno, entonces la realidad es que Orbegoso recupera el gobierno, ¿ya? Pero hay una realidad latente, ¿no? Que el Perú está ocupado por una fuerza extranjera, ¿ya? Miles de soldados bolivianos tienen ahora un sector, ¿no? De la administración. Así que se va a poner en marcha el proyecto Santa Cruzino, que es el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Entonces ahí vemos la fecha. ¿Sí? Bien, bueno, ¿cuáles son las causas de esta Confederación Perú-Boliviana? ¿Ya? Hay causas históricas, según Basadre, ¿ya? Hay causas históricas, económicas, culturales y personalistas, ¿no? Entonces, en lo histórico, Perú y Bolivia siempre han formado una entidad, ¿no? Desde tiempos de la cultura tiahuanaco, pero más vinculada al sur. Recuerden que el Imperio Huari estaba al norte, ¿no? Desde el centro de Ayacucho hacia el norte, pero los tiahuanacos estaban hacia el sur, ¿no? Es decir, dominaban el Puno, parte de Cusco, ¿no? Moquegua, Tacna, parte de Bolivia y Chile, ¿no? Entonces estaban hacia el sur, ¿ya? Entonces es una causa histórica, ¿no? O sea, hay una realidad cultural, digamos, histórica, ¿no? ¿Ya? Establecida desde tiempos inmemoriales y que está grabada en el esquema mental de la población, ¿no? De lo cual era muy difícil de desarraigar, ¿ya? Entonces es una causa histórica, la otra es causas económicas, que se busca en el económico impulsar la integración comercial y desarrollar los puertos intermedios, ¿ya? Entonces, ¿qué son puertos intermedios? Los puertos que están entre Callao y el Paraíso, ¿no? Que están más hacia el sur, ¿ya? En lo que es Arequipa, ¿no? Tacna, Moquegua, ¿ya? Y asumir, bueno, como es un contexto conservador, una política libre cambista, ¿no? De libre comercio, ¿ya? Entonces, esto lo proponen quienes, las élites sureñas, ¿no? ¿Ya? Porque han visto que el norte se ha enriquecido así, desde tiempos coloniales también buscan ellos elevar su economía, ¿no? Bueno, ya, entonces esas son las causas económicas y en las causas personales, como dice Basadre, ¿no? Tenemos que Santa Cruz era un visionario, ¿no? Un caudillo ambicioso, ya, llamado, digamos, o mal llamado, ¿no? El Napoleón de Sudamérica. Yo creo que era un título exagerado, ¿no? Porque Napoleón ganó muchas batallas, ¿no? Entonces, como que Santa Cruz ganó algunas, pero no tantas. Bien, ya, entonces esto respecto a lo que es las causas, ¿no? Ahora veamos el objetivo, ¿no? La integración comercial, decíamos, y tener la hegemonía comercial desplazando a Chile, ¿ya? Por supuesto que la Confederación era una amenaza directa, ¿no? Para los chilenos, obviamente es para ellos, ¿no? Porque para nosotros era una bendición la unión aduanera, la unión de todos estos dos países, ¿no? Que eran países muy cercanos culturalmente, históricamente, pero una amenaza a Chile, ¿ya? Por eso que Chile declara la guerra a la Confederación, porque ya en el esquema mental chileno, ¿no? En sus planes de desarrollo, ellos buscaban expandirse territorialmente a costa de quién, por supuesto, Bolivia y Perú, ¿ya? Así que para ellos la unión de Perú y Bolivia era una amenaza que ellos debían develar a toda costa, ¿no? Bien, veamos entonces el proceso, ¿ya? Primero, ¿no? Se van a establecer los famosos congresos. Aquí no están, pero yo los menciono, ¿ya? El Congreso de Huaura, Sicuani y Tapacari. Esto ocurre en 1836, ¿ya? En esos tres congresos, ¿no? En el Congreso de Huaura, se crea el Estado norperuano. El Perú se divide en dos, ¿ya? Así que aparece un país llamado Estado norperuano, con su capital Lima, y el presidente sería Orbegoso, ¿no? Mientras en el sur
se creaba el Estado surperuano con la capital Cusco y su presidente Ramón Herrera. ¿Ya? Esto lo creó el Congreso de Sicuani, ¿no? También de ese mismo año. Mientras que en Bolivia se crea o se establece el Congreso de Tapacari, que reconoció la existencia del Estado boliviano. ¿Ya? Y tal como se ve acá, los tres países firman un pacto, ¿no? En el Congreso de Tacna, donde nace oficialmente la Confederación Perú-Boliviana. Y esta es la bandera de la Confederación, ¿no? Entonces aquí vemos en las tres banderas, ¿no? Del Estado norperuano, subperuano y el Estado boliviano, ¿no? Interesante, ¿ya? O sea, eran tres países, ¿no? Perú, el norte, norperuano, Estado subperuano y el Estado boliviano, ¿ya? Así nace la Confederación Perú-Boliviana. Bien, ¿cuáles son estas medidas, no? ¿Ya? De la Confederación en el gobierno, duró muy poco, ¿no? Uno, la ruptura del monopolio comercial con Chile, ¿ya? Obviamente, como Chile era un socio importante para ellos, bueno, los chilenos fueron desplazados, ¿no? La oligarquía chilena se enfureció mucho por esto, porque para ellos primero era el dinero, ¿no? El poder económico, y no vacilaban en dividir a los peruanos, ¿ya? Dos, una política de puertos libres. ¿Qué significa esto? Que promovieron el libre comercio con países extranjeros, ¿no? La intención era traer la inversión extranjera, ¿ya? Para que invirtiese en el Perú, pero en la parte del sur principalmente, ¿no? Así que llegan capitales británicos, franceses, de muchos otros países para comerciar con el Perú. Y se vivió pues un auge y una bonanza económica, ¿ya? Por supuesto que esto no era del agrado de una fuerte oposición peruana conservadora, ¿ya? Estamos hablando del norte del Perú, ¿no? Como se ve en el mapita, ¿ya? Los norteños. Y bueno, y Lima, ¿no? Donde estaba un sector también de esta oligarquía, ¿ya? ¿Qué países fueron afectados? Argentina y principalmente Chile, aunque este último va a ser la guerra, ¿no? Finalmente, ¿ya? Hay un ideólogo de aquí, de los chilenos, llamado Diego Portales, ¿no? Entonces, este chileno ideólogo afirmaba constantemente que había que destruir a Perú y a Bolivia, ¿no? Por haber dado este mal paso, ¿no? De esta unión que para ellos era una aberración, ¿no? Jurídica. Bien, entonces las guerras de Chile contra la Confederación se conoce como el nombre de campaña restauradora, ¿no? Chile organiza, ¿no? Y bueno, comienzan las guerras, ¿no? La primera campaña fue derrotada en Arequipa, ¿ya? Las tropas de la Confederación derrotan y le dan una lección militar a los chilenos en Paucarpata, ¿ya? Y los chilenos, bueno, firman el Tratado de Paucarpata, ¿no? Se comprometen a no intervenir en el territorio nacional. Ya saben, pues, que los chilenos no cumplían su palabra, ¿no? Así que para ellos era letra muerta, finalmente, y preparaban ya de inmediato la segunda. La segunda campaña estuvo dirigida por Manuel Bulnes, ¿no? Se pintaba por Gamarra, que estaba contra la Confederación, y él peleó, ¿no? Gamarra al lado de los chilenos, ¿ya? Para derrotar a la Confederación, ¿no? También el padre del civilista, Manuel Pardo, Felipe Pardo de Alega, era un aliado, ¿no? Un enemigo constante de Perú y Bolivia que estaban unidos, ¿no? Así que esta campaña es exitosa, ¿ya? Derrotan a los confederados en la batalla de Guía, ¿no? Aquí en Lima, y luego partían a Santa Cruz, al cual vencen en la batalla de Yunga. Con eso nace el segundo gobierno de Gamarra, ¿no? Y va a iniciar una constitución conservadora de 1830. Básicamente, ¿qué consistía? Era una constitución que promovía la xenofobia, es decir, la persecución de todo lo extranjero, ¿ya? Entonces, así comienza el segundo gobierno de Gamarra, ¿no? Un gobierno muy conservador, ¿no? Con él, ¿no? Se inicia la persecución a los extranjeros, ¿no? Se persigue a la embajada de Inglaterra, de Francia, etcétera. Y se expulsa a una peruana francesa, ¿no? Llamada Flora Tristan, ¿no? Entonces está bien.
Ok. Bueno, esta derrota fue catastrófica, ¿ya? Para Santa Cruz en Yungay, ¿no? Así que Amar, el presidente, invade Bolivia, ¿no? Su intención, en sus propios términos, es restablecer el Tahuantinsuyo. Él va a morir en la batalla de Ingay. La consecuencia vuelve a ser el gobierno segundo de Agustín Gamarra, ¿no? Que con él se inicia la explotación del guano, ¿no? Se inicia la explotación del guano, ¿no? Se abren de las islas en un empresario llamado Francisco Quirós, ¿no? En segundo lugar, decíamos que persigue a los extranjeros, ¿no? A Tura Pistán, famosa feminista para el siglo XIX, ¿no? Que denuncia bueno, la época, ¿no? Eh, y bueno, muere en la batalla de, ¿no? A su muerte se nombra a Ramón Castilla, ¿no? Que inicia a decir su gobierno, ¿no? Su primer gobierno, ¿no? Pero esto será después, ¿no? Porque primero, cuando muere Gamarra, se crea una anarquía militar. Bueno, ¿qué pasó, no? Gamarra, después de todo, era un caudillo fuerte, ¿ya? La anarquía militar surge cuando los otros caudillos, al ver caído a Gamarra, ¿no? En la batalla de Ingaví, buscan también apropiarse del territorio y de la administración republicana. De acuerdo a ley, el presidente que debe continuar su obra es Manuel Menéndez, ¿no? Sin embargo, este bueno personaje gobernó, digamos formalmente, ¿no? Porque en la práctica no tenía mucha aceptación por parte de los grupos políticos, ¿no? Y van a seguir más, ¿no? Pero ¿qué caudillos están en pugna? Bueno, Francisco Vidal, Juan Cristóbal Rico, ¿no? El Ribagüero, todos estaban en disputa constante. Bueno, entonces eso es, ¿no? Eso, ¿ya? Y digamos que en este contexto, ¿no? Cuando la guerra de los caudillos está en su auge, aparece un caudillo más fuerte llamado Manuel Ignacio Vivanco, que nos derrota a todos y bueno, se establece un gobierno autoritario, ¿no? Llamado el Directorio, ¿no? Este gobierno también va a ser derribado por el movimiento liberal liderado por Ramón Castilla, ¿no? Entonces, vemos que eso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿alguna Profesor, pregunta? sí, le envié una pregunta por el chat que es con respecto al examen del día de ayer. Allá. ¿Puede hacerme la pregunta, por favor? A ver, voy a ver el chat, ¿Se la ¿ya? leo? Ya. Sí, ahora voy a ver el chat. A ver, un ratito. A ver, déjame compartir. Y el chat, ¿no? El chat, quiero verlo.
Mm, este, a ver cómo se ve el chat aquí. Chat, chat, chat. No veo el chat. En todo caso, ya no, aquí no es. Ya, a ver, Daniel Morales, Vázquez, ya, asistente, Mónica Mendoza. Y el chat, ¿dónde aparece? Mm, a ver, léame la pregunta mejor, porque no veo el chat. Ya. En junio de 1823, Simón Bolívar ordenó el desplazamiento de su ejército hacia la Sierra Central para sorprender al ejército realista en el Valle del Mantaro al mando del general José de Canterac. Ambas fuerzas se encontraron a orillas del lago Junín el 6 de agosto de ese año. El triunfo en Junín dio paso a la victoria final en Ayacucho, que culminó con la capitulación suscrita entre José Antonio de Sucre y Canterac, en la que el virrey La Serna acordó respetar la soberanía e independencia del Perú. Ambos bandos pactaron no amortizar ninguna repartición de guerra. El Perú invita formalmente a España al Congreso Anfictiónico de Panamá. El bando realista reconoció su derrota comprometiéndose el Perú a indemnizarlo, y Perú y España restablecen relaciones diplomáticas en calidad de estados autónomos. Ya, sí me acuerdo haber visto la pregunta. Este, a ver, un ratito. Ya, aquí está el Teams. Pero en el chat no veo nada, no veo, no. Ya, lo cierto es que luego de la batalla de Ayacucho, o sea, más o menos de las alternativas, nada tiene que ver el Congreso de Panamá, ¿ya? Lo que se acuerda es mantener las prerrogativas económicas de los españoles, ¿ya? Que ellos continúan. Creo que son dos alternativas, ¿no? O tres, o dos, es una y dos, dos y tres, ¿no? Más o menos, ¿ya? Entonces no tiene nada que ver con lo que es Panamá, ¿no? La primera alternativa, ¿cuál era? El virrey La Serna acordó respetar la soberanía e independencia del Perú. Ya, esa es correcta. La segunda, Ambos bandos pactaron no amortizar ninguna reparación de guerra. ya. La pregunta es, ¿una sola respuesta o varias? Es para marcar una sola respuesta, profesor. Ah, entonces es la primera, la primera. Se reconoce la independencia del Perú. Ya, esa es. Ya, profesor. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces continuando, ya, continuando, vamos a compartir otra vez lo de el militarismo, ¿no? Ya, entonces aquí, ¿no? Lo vemos, ya, ahí está. Bien, entonces decíamos pues que Gamarra, después de todo, era un caudillo muy fuerte, ¿ya? Había dejado un legado, ¿no? Económico, que era la explotación del guano, aunque claro, el gobierno peruano recibía muy poco. Recuerden que le había entregado esto en arriendo al empresario Francisco Quiroz, que le pagaba más o menos algo así como 10.000 pesos al año, una suma pues irrisoria, ¿no? Para esa época. Pero bueno, a nada, ¿no? Porque Quiroz tenía pues los contactos para trasladar el guano al mercado exterior, ¿no? Y tenía los contactos, lo cual el gobierno peruano no los tenía, ¿ya? Por eso que se encuentra dependiente de él, pero aparecen los ingleses
que le ofrecen, bueno, a Casa Gibbs, ¿no? Una mayor participación al gobierno peruano y bueno, se le va a entregar ya luego a la Casa Gibbs, ¿no? Pero esto va a ocurrir posteriormente, ¿ya? Entonces decíamos que a la muerte de Gamarra en Ingavi se produce una fuerte anarquía militar, ¿ya? Hay una gran inestabilidad política, golpe de Estado, ¿no? El líder de esta rebelión es Manuel Ignacio Vivanco, que derrota a los demás y establece un gobierno llamado el Directorio, ¿ya? Sin embargo, al ser un gobierno muy conservador, ¿no? Es decir, que no buscaba desarrollar, ¿no? La economía, va a sufrir el golpe de Estado por parte de Ramón Castilla, ¿ya? Que nos va a vencer en la batalla de Carmen Alto. Así inicia el primer gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? Que coincide con la época del guano, ¿no? Entonces el guano se explota ahora de manera masiva porque ha creado el sistema de consignación del guano, ¿ya? Castilla, entregándole el guano pues a los consignatarios extranjeros, ¿ya? Entonces ese es el sistema de consignación que va a quedar en manos de los ingleses, ¿no? Al comienzo, ¿ya? A este periodo de explotación del guano se le conoce como prosperidad falaz, ¿ya? Y bueno, ¿qué es el guano? Ya saben, ¿no? Es excremento, ¿ya? Entonces, como hay una fuerte demanda por parte de los mercados europeos, sobre todo ingleses, porque el guano es un recurso, un fertilizante muy poderoso, entonces, bueno, hay una gran inversión en este recurso, ¿no? ¿Ya? Recuerden que no es una actividad productiva, ¿no? ¿Ya? Y Basadre le llama a esto la prosperidad falaz. ¿Por qué le dice así? Porque fue un falso crecimiento. La economía creció pero hacia afuera, básicamente, ¿no? Y uno se pregunta, pero ¿acaso no entró una enorme cantidad de dinero peruano? Sí, ingresaron millones y millones en las arcas fiscales, pero lo raro es que el Perú terminó endeudado y con una fuerte deuda externa. Entonces, los economistas ahora estudian por qué pasó, porque es ilógico, ¿no? Si entra dinero, el Perú debe tener superávit, pero finalmente terminó en un déficit catastrófico. ¿Qué había pasado? Bueno, lo cierto es que la época del guano se va a caracterizar por la corrupción, el derroche fiscal, el clientelaje, ¿no? Bajo un falso concepto de los más capaces, ¿no? O los que merecían estar en la administración. Bueno, se hizo un derroche de gastos, ¿ya? Gastos improductivos, ¿no? Gastos en ferrocarriles, también, que eran realmente mucho de lo terminó siendo chatarra. Entonces, por eso que hubo un crecimiento falso, como decíamos, ¿no? Una prosperidad falsa o prosperidad falaz, porque el Perú no se volvió un país moderno, ¿no? No desarrolló infraestructura, ¿no? Bien, ya, entonces esto respecto a su evolución, ¿no? Se ven entonces primero como arrendamiento por Francisco Quiroga, recuerden, ¿no? En época de Gamarra, ¿ya? Sistema de consignaciones, ¿no? Con Ramón Castilla y monopolio con José Báez, ¿ya? Entonces era un recurso natural, ¿no? Del excremento de las aves y no se requerían mucha inversión, ¿no? Ni en mano de obra, porque recuerden que la mano de obra era muy barata, ¿no? Pero la condición de trabajo del guano era realmente excesiva, ¿ya? Porque era un trabajo muy duro, ¿no? Trabajar de 5 de la mañana a 7 de la noche con una sola comida al día, ¿no? Y para una paga, bueno, muy escasa, entonces no había población que se atreviese a ir a trabajar, ¿no? Por eso que ante esa necesidad, ¿no? Se tuvo que recurrir a la mano de obra china, ¿no? La mano de obra asiática, ¿ya? Así que los asiáticos, ¿no? Van a este, establecerse en el Perú mediante una ley de inmigración, ¿no? Que lo hace Ramón Castilla. ¿Ya? Entonces, digamos, en el caso del guano, políticamente el Estado se fortalece porque hay mayor dinero, ¿no? La burocracia se expande, ¿ya? En económico, altos ingresos, ¿no? Decíamos, mucho dinero, corrupción y gasto público. Y en lo social surge una oligarquía peruana, ¿no? Una burguesía. La primera burguesía peruana nace en la época del guano. Uno dice, pero ¿cómo? ¿No nació antes? No. ¿Ya? Lo que pasa es que en época colonial o en independencia no tenemos al burgués típico amante del dinero, ¿no? Las familias son más de tipo estamental, más señoriales, más de apellido, más de linaje, ¿ya? Pero recién sería en la época del guano surge un grupo
que pasa por encima de estos valores tradicionales, ¿no?, del antiguo régimen, y coloca primero el dinero como motor, ¿no?, para el desarrollo. El jefe peruano crea una oligarquía, una plutocracia guanera, ¿no?, una expectativa de ganar dinero, ¿no?, a costa incluso de esclavizar la mano de obra, que es lo que se hizo con los asiáticos, ¿no?, y un sector también de migrantes que va a crear profundas brechas sociales, ya que solo una minoría se enriqueció con el guano. ¿Ya? Si vemos acá, vemos la distribución, ¿no?, de acuerdo al esquema, ¿no? El 11% se destinó al pago de la deuda, 20% a los ferrocarriles, 29% gastos burocráticos, 8% al pago de la deuda, 25% al gasto militar, y bueno, un 7% solo para la eliminación de contribuciones y la abolición de la esclavitud con el tributo, ¿no? O sea, si se dan cuenta, el gasto burocrático fue lo más privilegiado, ¿no? Bien, entonces veamos el primer gobierno de Ramón Castilla. Como ahora hay mucho dinero y mucha plata, el gobierno de Castilla se le reconoce, ¿no?, porque era un gobierno liberal, en fin, pero se le reconoce algo positivo, ¿no? Es decir, que con él, en lo económico, se da el primer presupuesto de la República. ¿Ya? ¿Por qué los presupuestos son importantes, no? Porque permiten medir el gasto, cuánto ingresa y cuánto se gasta, ¿no? Así que es una herramienta, ¿no?, fiscal, ¿no?, muy típica, donde se sabe, ¿no?, o se sabe cuánto va a gastar un Estado y además cuánto de esto se ha gastado, ¿no? ¿Ya? De ahí que es importante los presupuestos, ¿no?, año a año, para ver más o menos la dinámica del Estado y cómo o qué sectores son los que más se favorecen, ¿no? Así que es una valiosa fuente de información para la historia económica del país, ¿no?, los presupuestos. ¿Ya? Entonces, es lo que hace Castilla, un presupuesto. ¿Ya? Dos, se paga la deuda externa e interna, ¿no?, con el dinero del guano, como se ve en el porcentaje. ¿Ya? Tres, se crea un sistema de consignación, ¿no? En el primer gobierno de Castilla se le entrega el negocio del guano a los ingleses, ¿no?, representados en la casa Gibbs. ¿Ya? Recuerden que ya para esta época Inglaterra dirige un imperio global, ¿no?, en esos años. ¿Ya? Y bueno, como no hay mano de obra, se tuvo que traer migrantes chinos, los coolies, ¿no?, así llamados, los chinitos, que van a llegar como esclavos o van a ser tratados como esclavos, ¿no?, aunque en los contratos figuraba la condición de colono. ¿Ya? Y uno dice, pero no están las evidencias, ¿no? Bueno, están los documentos y en las fotos de la época. ¿Ya? Ustedes ven acá la foto, ¿no? Vemos una foto famosa, ¿no?, de un chino trabajador de una hacienda. Como pueden ver, le han puesto grilletes de hierro, ¿no?, en los pies, que cuelga de la cintura, ¿ya?, descalzo, ¿no?, y mascando opio, porque se les embrutecía con el opio para que sean trabajadores obedientes, ¿no? Entonces, hay una historia negra, ¿no?, de las familias que se enriquecieron con el recurso del guano y con esta esclavitud de los indios, perdón, de los chinos, ya no eran indios, ¿no?, los chinos, ¿no?, en este caso, que ahora son una potencia, ¿no? Bien, entonces ahí está la migración asiática, la ley china de Castilla. ¿Cuántos chinos ingresaron al Perú? 100.000 chinos, ¿no? Es bastante. ¿Ya? El mestizaje con la población china ha sido enorme. Llegaron 100.000 chinos, ¿no? Para una población de 1 millón de habitantes, ¿no? Era demasiado. ¿Ya? Bueno, también tenemos obras, ¿no? El ferrocarril Lima-Callao y el primer barco a vapor de guerra, ¿no? El barco El Rímac. ¿Ya? Recuerden que a Castilla también se le ha imputado, ¿no?, que ha sido uno de los presidentes más nacionalistas también, ¿no?, en el sentido de que, aunque era liberal, decían, pero bueno, que había que defender, ¿no? Veía el futuro, ¿ya? Veía que Chile era una amenaza para el Perú, así que tenía una frase, ¿no?, muy conocida en los libros de historia: si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos, ¿no?, lo cual demostraba su preocupación ante Chile, al cual, bueno, parece que Castilla los conocía. Era de Tarapacá, estaba más cerca de Chile, ¿no?, y parece que los conocía muy bien, ¿no? Así que pensaba que los chilenos tenían ambiciones malsanas contra el Perú.
También da un reglamento de instrucción pública, ya moderniza la educación y debate el derecho del voto de los analfabetos. ¿Ya? Para Castilla eso estaba bien. ¿Ya? Bien. Siguiente gobierno, José Rufino Echenique. ¿Ya? Echenique es un presidente vinculado a la corrupción. ¿Ya? También firma el Tratado de Ponte Rivera con Brasil, ¿no? Donde se permite la navegación hacia el Atlántico, ¿ya? Demarca la línea de frontera, pero entrega territorios, ¿no? En esta demarcación. ¿Ya? Tenemos un contrato para la migración alemana a la selva, ¿no? Así que traen alemanes, ¿no? A la selva peruana, a lo que es Pasco, Oxapampa, ¿no? Villarrica, bueno, toda esa zona, ¿no? Con población alemana, ¿ya? Y bueno, la corrupción mancha su gobierno, ¿no? Se afirma que con él se produjo el escándalo de la deuda de la consolidación, ¿ya? Ya que el gobierno emitía unos vales donde estos llenados a mano se podía alterar la cifra, ¿no? De deuda que se tenía contra el Estado, ¿no? Así que muchas familias se enriquecieron con el recurso de la consolidación. Y bueno, ante el escándalo, ¿no? Recuerden que Castilla había dado la ley de la consolidación, o sea, pagar la deuda, pero se había dicho que el inventario y se habían pagado más o menos 5 millones, ¿no? O se iban a pagar 5 millones, esa era la proyección, pero al final se pagaron 25, ¿ya? Entonces era enorme el gasto que se hizo e intervino Castilla y derriba a Chenique en el combate naval en el combate de La Palma, ¿ya? Con esto establece su segundo gobierno, ¿ya? Recuerden que ese gobierno de segundo de Castilla tenía dos fases, ¿no? Una fase liberal y una fase conservadora o moderada, ¿ya? La primera se dice por la Constitución de 1856, ¿ya? Pero ese mismo año se inicia la rebelión de Arequipa, ¿no? Que muestra lo conservador que era ese presidente, ¿ya? En una guerra sin cuartel, Castilla aplasta esta rebelión y bueno, se cometen masacres espantosas contra los arequipeños, ¿no? Basadre, por ejemplo, habla de las columnas inmortales, ¿no? Un grupo de civiles que se enfrentó, bueno, a las tropas de Castilla, pero fueron asesinadas, ¿no? En la entrada a la ciudad. Esta guerra civil ocurrió entre 1856 a 1858. Y como castigo se decidió que Arequipa ya no fuera un departamento, sino una provincia, ¿ya? Pero al final, ¿no? Fruto de esta insurrección arequipeña, bueno, se abolió esa constitución liberal y se estableció la moderada, que es de 1860, ¿no? La más larga en la historia del Perú, porque ha durado 60 años, desde 1860 hasta 1920, ¿no? Entonces, es la más larga que ha tenido en la historia del Perú, ¿no? Bien, tenemos la guerra con Ecuador, ya, se firma el Tratado de Mapasingue, ¿no? Aquí en Ecuador, se hace la Comisión Federal de Amazonas y se establece la entrada a gas, ¿no? Y el agua potable, se construye un mercado central, se crea el Archivo Nacional y el ferrocarril de Lima a Shore, ¿ya? También se crea el Código Penal, bueno, se promulga el Código Penal. Vean, sale Castilla e ingresa Miguel San Román, ¿ya? El famoso Miguel San Román, ¿no? ¿No? Aquí pueden ver lo que se dio Perú a Brasil, ¿no? Miren, ¿no? Es enorme, ¿no? Fue lamentable. Bien, bueno, Miguel San Román, ¿ya? Es famoso porque él moderniza la moneda peruana, ¿ya? Antiguamente la moneda, ¿no? Era una moneda de origen colonial, el peso, pero con San Román nace el sol peruano, ¿no? Entonces nace el sol peruano, un sol bimetálico, y además una exigencia también de los mercados internacionales se, se establece el sistema métrico decimal,
¿Ya? Reprimido, ¿está? Bien, pero fallece, ¿no? Y asume el gobierno Juan Antonio Pezet, con él va a comenzar el conflicto con España. Bueno, ¿qué pasó? ¿No? En esta época, debido al éxito económico, ¿no? Del Perú por el guano, ¿no? Había mucho dinero, obviamente, era un éxito. En esta época, ¿no? No se veía la crisis. Despertó, pues, la ambición de España, ¿no? Que quería recuperar su antigua colonia peruana, ¿no? Y así que va a organizar de manera artera, ¿no? Una expedición militar disfrazada bajo la forma de expedición científica. ¿Ya? Esta expedición científica, ¿no? Que era, este, digamos, ¿no? Compuesta por una flota, una armada naval, se aproxima pues a las costas de América Latina, ¿no? América del Sur. Así que mientras llegan por el norte de Perú, luego de visitar Ecuador, provocan un incidente, ¿no? Cuando muere un soldado español bueno, muere un español, un español, y muere un peruano. ¿Ya? El gobierno español inició toda una campaña de desprestigio para demonizar al Perú, ¿no? Es una guerra de propaganda, acusó el Perú de muchos crímenes contra los españoles, ¿ya? Así que bajo esta presión y entre la negativa del Perú de aceptar la intervención judicial española, ya que el Perú es un país independiente, no, nadie debe intervenir, España, bueno, ahí se ve, ¿no? La naturaleza real de la flota, demostró que era una armada naval, ¿no? Que secuestra la ciudad de Chincha. Bueno, entonces, este, el presidente Peset no quiere guerra, ¿no? Digamos que él plantea que tal vez sería muy difícil la guerra, ¿ya? Así que prefiere la paz y firma el tratado, ¿no? Vivanco Parejo, ¿ya? En ese tratado, ¿no? El Perú hace muchas concesiones a los españoles, lo cual provoca la furia y la ira de muchos connacionales, entre ellos de Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Que inicia una rebelión de Arequipa para restaurar la honra nacional, ¿no? Él era un patriota, ¿ya? Así que inicia esta rebelión, derroca a Peset, forma la cuádruple alianza y declara la guerra a España, ¿ya? Esta guerra será favorable al Perú, ¿ya? Porque primero vencen los aliados, ¿no? La cuádruple alianza a los españoles en el combate naval de Pau, y segundo, el 2 de mayo en el combate naval del Callao, ¿ya? Ahí el Perú, bajo el amparo del rey Felipe, ¿no? La fortaleza logró derrotar a la flota naval española, ¿no? Le dio una lección de guerra. Bueno, ya comentamos también, y que es cierto, es una victoria peruana, ¿no? Es una victoria realmente, ¿ya? Perú derrotó a una vieja potencia mundial, ¿no? Que había sido una potencia de todo el mundo, pero la derrotó, ¿ya? Sin embargo, la crisis acompaña las guerras, ¿no? Sobre todo la crisis económica, ¿ya? Primero la deuda la independencia se consolida, pero hay una fuerte crisis económica. ¿Por qué? Porque Perú pidió un préstamo para comprar armas, un préstamo que era de pagar, ¿no? Y esas armas, o esos buques que se compraron al final, tenían que pagarse, ¿no? ¿No? Y la guerra ya había terminado, ¿no? Estos buques llegaron después de la guerra, ¿ya? Entonces, hay una fuerte crisis, ¿no? Por la deuda decíamos, y bueno, se producen rebeliones conservadoras, como la de Canseco y Balta, y bueno, renuncia Prado a la presidencia. ¿Ya? Viaja a Chile, ¿no? Prado, ¿ya? Y comienza el gobierno de José Balta. ¿Ya? Bueno, Balta se da cuenta de la crisis fiscal, pero está casi en bancarrota, ¿no? A pesar de la plata del guano, ¿ya? Así que decide hacer un cambio. ¿Cuál es ese cambio? ¿No? Sacar a los consumidores del guano nacionales y colocar a los franceses, ¿no? ¿Ya? Así que saca a los intereses humanos nacionales que Castilla les había entregado, ¿no? El recurso, y se lo entrega a la Casa Francesa Dreyfus,
¿no? Augusto Dreyfus, ¿no? Era el magnate de esta empresa buenera que ofrece al Perú pagar su deuda externa, ¿ya? Además de darle muchos adelantos de dinero, ¿no? Por supuesto que el gobierno de Balta acepta porque hay más ingresos, obviamente, ¿no? Así que ahora ingresa mucho dinero al gobierno, digamos, de Balta, ¿no? Muchísimo dinero, ¿no? Entonces, al haber tanto dinero, bueno, el gobierno decidió invertir, ¿no? En la compra de ferrocarril. Y estas otras obras de índole cultural, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, es interesante este tema del contrato de Dreyfus, ¿no? Y con esa plata se hace un plan ferroviario. ¿Ya? Se entra un ingeniero norteamericano que luego será acusado de corrupción, Henry Meigs, ¿no? Famoso ingeniero del ferrocarril, ¿no? Pero que se dice que era muy corrupto, digamos que la mancha de la corrupción, ¿no? Le caía a todos, ¿no? De ese entorno. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Así que con Balta se construye el hospital de hace Mayo, ¿no? Hay mucha plata ahora, hace una obra benéfica, ¿no? El hospital, ¿ya? También con Balta se construye el muelle y Dárdeno del Callao, ¿no? Para que los buques pudieran atracar mejor en el puerto, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos el muelle y Dárdeno del Callao, ¿ya? Y se presenta la campaña de Manuel Pardo, ¿no? Que gana las elecciones, ¿no? Recuerden que los civilistas habían formado, los empresarios del Guano, ¿no? Finalmente con Manuel Pardo forman su partido, el Partido Civil. ¿Con qué objetivo? Recuperar, ¿no? El negocio del Guano, ¿no? O sea, finalmente el dinero también lo que le dio este partido. Y bueno, logra ganar las elecciones, pero ellos habían ofrecido en su campaña erradicar todo indicio de eh, militarismo, ¿no? Así que para evitar el triunfo de, digamos, del Partido Civil, que había ganado la elección, pero para evitar el descenso, un grupo de hermanos llamados los hermanos Gutiérrez van a dar un golpe de Estado, ¿ya? Con este golpe se produce la muerte del presidente Balta, ¿ya? Pero los hermanos Gutiérrez no contaban con el apoyo de la población. Recuerden que un sector también del ejército los abandona, pero un sector civilista, ¿no? Del ejército. ¿Ya? Y bueno, los hermanos Gutiérrez no tenían el apoyo del otro sector, ¿no? O estos sectores del ejército, ¿no? Así que había una fuerte oposición militar, ¿no? O sea, ellos al final se dieron cuenta con su golpe de Estado que no tenían el apoyo de nadie, ¿no? Parece como que los habían engañado, ¿ya? Porque ellos dieron su golpe sin ningún tipo de respaldo, ¿no? Así que solo tenían un pequeño respaldo, ¿no? Pero la gran mayoría no los apoyaba, ¿no? Del estamento militar. Así que su rebelión estaba condenada al fracaso, ¿no? Estaba ya perdida, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Bien, el desenlace fue fatal, los hermanos van a ser sacados violentamente, ¿no? Del palacio de gobierno y bueno, van a ser linchados brutalmente y colgados en el campanario de la catedral de Lima, ¿no? Bien, así que con esa sonada, el Partido Civil, ¿no? En medio de estas muertes, logra asumir la presidencia, ¿no? Pero bueno, el país estaba atravesando una fuerte crisis económica. La deuda se había inflado, ¿no? Había crecido muchísimo, ya el guano se vendía, ¿no? O mejor dicho, Dreyfus daba muchos adelantos y el guano todavía no se vendía, así que había fuerte déficit, ¿no? Una deuda enorme que, bueno, no se podía pagar, ¿ya? Así que esto llevó al Perú a la bancarrota, ¿no? El Perú entra en bancarrota. ¿Qué hacer, no? El guano comienza ya a ser desplazado por otro guano del mundo, ¿ya? Así que ya no era un recurso tampoco tan atractivo en el mercado mundial. Tuvo su época, ¿no? Pero como toda época, tiene su apogeo y luego su decadencia, ¿no? Así que finalmente, ¿no? El único recurso era el salitre, ¿ya? El salitre que era también una gran demanda en el mercado europeo,
Y el gobierno da un golpe errático, ¿no? Y decide estancar, ¿ya? Así que el salitre fue estancado por el gobierno civilista, ¿no? De Manuel Pardo, ¿ya? Un error catastrófico porque provocó la enemistad de las empresas que operaban en el salitre, ¿no? Nacionales con apoyo de capital británico, ¿ya? Así que fue un error, ¿no? Esta justificación, ¿ya? De otro lado, debido a la carrera armamentista que Chile va a iniciar, ¿no? Desde el tema del salitre, ¿ya? Entonces los chilenos inician una carrera armamentista, ¿no? Y van a comprar a los ingleses los buques más avanzados de su época, ¿no? Que inclusive Inglaterra no tenía, el Cochrane y el Blanco Encalada. Ya se estaba preparando lo que se va a llamar la futura guerra del Pacífico, ¿no? En la guerra entre Perú y, bueno, Chile contra Perú y Bolivia, ¿no? Así que para tratar de bloquear, ¿no? Todo tipo de competencia chilena, el gobierno de Pardo firma un tratado terrible, ¿no? Un tratado que mostraba su incompetencia, ¿no? En la administración, ¿no? Un tratado militar con Bolivia, un país muy débil en esta época, ¿ya? Entonces nos amarró a un tratado militar defensivo, ¿no? Que finalmente nos va a llevar a la guerra con este país, ¿no? No hay forma de especular, pero lo cierto es que si no hubiera habido el tratado, no hubiera habido pretexto para que el Perú se entrometiera en este conflicto entre Bolivia y Chile. Lo cierto es que Perú pudo haber ganado tiempo también, y el tiempo es valioso, ¿no? En la historia militar, pero bueno, ¿ya? Esta ya es historia, ¿no? Historia ya conocida. Y bueno, quizá lo positivo de Balta, o perdón, de Pardo, ¿no? Manuel Pardo sea su política educativa, ¿ya? Él impulsó la educación, ¿no? No tenía tampoco otra forma, ¿ya? Así que creó la escuela de ingenieros, ¿no? Creó una escuela de ciencia política, de economía, lo que va a ser la UNI, ¿no? La escuela de ingenieros, de agricultura, de bellas artes, ¿no? Y otras escuelas, ¿no? Bien, ya culminó su mandato y asume el gobierno Mariano Ignacio Prado, ¿no? Como que eran muy cercanos, ¿ya? Y ha comprado, se va a iniciar la guerra del Pacífico, ¿no? Pero antes de esto, Prado anula el contrato de Dreyfus y establece un contrato con la casa Rafael Hermanos, ¿no? Así que de esta manera, ¿ya? El Perú rechaza a los franceses y firma un contrato con los ingleses para congraciarse, ¿no? Con este país, aunque para los ingleses esto ya era letra muerta, ¿no? Y bueno, lo cierto es que, porque el guano era ya un recurso poco solvente, ¿no? Poco atractivo. Y bueno, ocurren cambios en Bolivia, ¿ya? Se va a iniciar la llamada Guerra del Pacífico. Bueno, ¿cómo ocurrió esto, no? Pues damos la guerra con Chile, ¿ya? En esos tiempos gobierna Bolivia el presidente Mariano Ignacio Melgarejo, ¿no? Bolivia, y sufre un golpe de Estado, ¿no? Por parte del general Hilario Daza, que era nacionalista. Bueno, Bolivia está pasando por una crisis y le exigen a las compañías salitreras que paguen un quintal, ¿no? 10 centavos por cada quintal de salitre exportado. El gobierno chileno, bueno, las empresas chilenas se niegan argumentando sus tratados de explotación del salitre que tenían con el gobierno, y el gobierno, haciendo uso de su soberanía, expropia el salitre, ¿no? Están en mi territorio y bueno, son en mi salitre, los expropio, ¿ya? Así que las empresas chilenas le piden apoyo a su país y Chile, bueno, envía su armada, ¿no? La flota más poderosa de Sudamérica, ¿no? Cierran Antofagasta y bueno, con este acto de fuerza toman el puerto, toda la costa y se apoderan del territorio de Bolivia a la fuerza, ¿no? Bolivia se queda en una extensión mediterránea sin salir al mar. ¿Qué hacer? Bueno, pedirle a Perú que cumpla este compromiso por el tratado defensivo. Bueno, cuando en el Perú se enteran de esto, envían a su diplomático José Antonio de la Valle, ¿no? Ven la discusión, bueno, él dice en su memoria, ¿no? Es lo que él dice, que desconocía que había un tratado, ¿no? Y se enteró recién ahí en Chile, ¿ya? Entonces, esto es un poco terrible, ¿no? Para el Perú,
¿ya? La misión fracasa, ¿no? Y el Perú quiere exigirle a los chilenos a sentarse a una mesa de negociaciones, ¿no? Bueno, esto es demasiado, ¿no? Chile no acepta y amenaza a Perú con una guerra, le lanza un ultimátum, ¿no? Bueno, Bolivia precipita las acciones y declara la guerra a Chile. Y como el Perú se negó a ser neutral, bueno, Chile nos declara la guerra, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la guerra en sí misma. Veamos ahora las campañas, ¿no? La campaña naval y la campaña terrestre, ¿ya? Recuerden que es una campaña desigual, Chile tenía la superioridad, ¿no? Así que se va a ver esto en el ámbito naval, ¿ya? Primero en el combate de Iquique se sella la suerte del Perú porque pierde su mejor buque, la independencia, ¿ya? A cambio de un pequeño barco, ¿no? Casi inservible, de Esmeralda, que era un buque básicamente de madera, ¿no? Muy anticuado, ¿no? Entonces, el Perú se queda solamente con el Huáscar, ¿no? O un viejo monitor, pero con un gran capitán, un almirante, ¿no? El mejor marino que ha tenido el Perú hasta el momento, ¿no? Recuerden que en el Palacio de Buckingham hay dos cuadros, ¿no? Según los informes que se ven en las noticias, donde la reina Isabel tenía el cuadro del almirante Nelson y el Miguel Grau, ¿no? Porque los marinos británicos se quedaron asombrados, ya que un peruano, ¿no? No podían entender como un peruano con un viejo monitor de la década de 1860, ¿no? Podía enfrentar a los barcos más poderosos de Inglaterra, ¿no? Porque eran buques británicos, el Cochrane y el Wellington, ¿no? No lo entendían, ¿no? Solamente podía ser la pericia de un gran marino que conocía el arte de la guerra, ¿no? Así que el Grau con Huáscar hizo las correrías por 6 meses y creó una ilusión de la victoria, provocando una crisis en el gabinete de guerra chileno. ¿Ya? Se decía que el Huáscar era invencible, ¿no? Era invencible, con Grau, su capitán, ¿ya? Porque capturó barcos, bombardeó puertos, enfrentó a toda la flota chilena, ¿no? De manera conjunta, ¿ya? La enfrentó y salió en un año, ¿no? Entonces no se explicaban cuál era el secreto, a pesar de tener espionaje y toda una red, el Huáscar no podía ser ubicado, ¿no? Bueno, desafortunadamente en Punta Angamos, el 8 de octubre, va a sufrir una derrota, ¿ya? El buque va a ser capturado y bueno, reutilizado ahora contra el Perú. Bueno, se pierde la, la campaña naval, ¿ya? Y comienza la campaña terrestre, ¿no? Esto comienza en Pisagua, desembarco chileno. Hay batallas, ¿no? San Francisco y la batalla de Tarapacá. Aquí Perú vence a los chilenos, pero sin la flota tienen que abandonar la provincia, porque Tarapacá es un desierto, ¿no? No hay agua, ¿no? Bueno, así que retroceden a la línea de defensa de Tacna y Arica, ¿ya? La derrota también es terrible, ¿no? En la batalla de Tacna o Alto de la Alianza, Bolivia se retira, ¿no? Y en Arica, bueno, tenemos a Bolognesi que defiende la plaza, ¿ya? El Morro, ya sabemos que fue derrotado hasta quemar el último cartucho, ¿no? Y pagó con su vida, bueno, este acto heroico, ¿no? Y la consecuencia, ¿cuál va a ser? Que Chile controla todo el sur de Salipero. Pero ¿qué entendió Chile? Que Perú no pedía la paz, no reconocía la derrota, así que inicia la campaña sobre Lima. ¿Ya? Fracasan las campañas de paz, ¿no? En Arica, ¿ya? Y Chile desembarca en el sur, ¿no? En Uribe, ¿ya? En este contexto, Pirola había dado un golpe de Estado, ¿no? Había derrocado como el presidente Prado se fue del Perú y dejó al general Luis Lapuerta, bueno, el Nicolás de Pirola dio su golpe, ¿ya? Depuso la puerta y estableció una dictadura, ¿no? Bueno, y se preparó para defender la capital, ¿ya? Pero él pensaba que la guerra con Chile iba a ser como la guerra de la Confederación. Pensaba que Chile iba a desembarcar en el sur, ¿no? En lo que es o perdón, en el norte, en lo que era Ancón, porque ahí desembarcó los chilenos en la guerra de la Confederación. Así que ordenó instalar la batería de cañones en el Cerro San Cristóbal, ¿no? Pero Chile, con un golpe maestro, bueno, desembarcó en el sur, ¿no? En lo que es Lurín, y ahí comenzó la marcha, ¿no? Desde la hacienda Macapona, bueno, hacia la capital, ¿ya? Bueno, hay una batalla, San Juan, ¿no? Y ante esa derrota, bueno, el Perú ve con horror, ¿no? Los sanjuaneños
como Chorrillos va a ser destruida, ¿no? Y ha quedado pues como una marca chilena en la medida en que se enseñaron con la población chorrillana, que fue bombardeada, quemada, destruida, y por los abusos que se cometieron contra la población civil, ¿no? Por eso que la guerra del Pacífico es una guerra traumática para el Perú, ¿no? Bien, y luego tenemos la batalla de Miraflores, ¿no? Donde un sector de la sociedad limeña, bueno, fue destruida, ¿no? Murieron estudiantes de Guadalupe, San Marcos, ¿no? En esa famosa batalla. Y bueno, Chile amenazó con destruir la ciudad, pero la intervención extranjera evitó su destrucción, ¿ya? Entonces, por eso que hay una avenida, ¿no? Petitoir, se enamoró a un militar francés llamado Petitoir, justamente, que amenazó a los chilenos de hundir sus flotas si ellos cometían desmanes contra la población civil, ¿ya? Así que ingresan por el Tirón de la Unión, ¿no? O como palacio de gobierno, y luego saquean la Universidad de San Marcos, el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, que se llevan a Chile como botín de guerra, ¿ya? El Palacio de Exposición, la Biblioteca de los Centros de Investigación de la Universidad de Ingeniería, bueno, etc. ¿Ya? Y establecen un gobierno terrible en la capital, ¿ya? Permiten un gobierno breve de la Magdalena para simplemente reconocer la derrota y exigirle grandes amputaciones al territorio peruano. Pero como no hay un acuerdo hacia territorios, bueno, lo llevan presto a Chile, ¿ya? Así que la única forma era resistir pues en la sierra, ¿no? Y esto lo va a hacer Andrés Avelino Cáceres, llamado el Brujo de los Andes, ¿ya? Bueno, esta es la campaña de la Breña, ¿no? Aquí Cáceres era ayacuchano, ganó grandes batallas, ¿no? Lideró como Perú de independencia los montoneros, ¿ya? Indígenas que se batieron con éxito contra las tropas chilenas. Y hay batallas, ¿no? Bucará, Concepción, Marcavalle, Sangrar y otras más, ¿ya? También en el norte, la batalla de San Pablo, ¿no? Fue una victoria peruana, aunque efímera, ¿ya? Y luego aparece el grito de Montán, ¿no? Iglesias, bueno, viendo que la guerra era ya destructiva para el Perú, pidió la paz, ¿ya? El grito de Montán, y bueno, Cáceres fue derrotado en la batalla de Huamachuco, ¿no? Con esa derrota, ¿no? Bueno, Perú pierde la guerra y su infraestructura queda destruida, ¿no? ¿Qué perdió el Perú? Tarapacá, Tacna y Arica por 10 años, ¿ya? Y además, bueno, su economía quedó destruida. Bueno, eso es todo, ¿ya? Eso es todo, ya tienen las claves, ¿no? Está en su separata, ¿ya? Y bueno, con esto terminamos, ¿no? Y ya nos veríamos la siguiente semana, ¿ya? Pero las claves son 1D, 2C, 3D, 4D y 5 la. Bien, gracias jóvenes, cuídense mucho, hasta luego, bye bye.